7:35 de la mañana, nosotros continuamos con más de Primera Página, conversando con Pedro Eusel, es miembro del Buró Político Nacional del Partido Comunista de Venezuela. Estamos hablando sobre la situación actual de los trabajadores en nuestro país. Usted hacía referencia que en reiteradas oportunidades le han elevado propuestas al Ejecutivo Nacional, sin embargo, estas no han sido cumplidas. ¿Se podría decir entonces que el gobierno es democrático dentro de sus partidos que lo apoyan? Es democrático, ¿cómo así? O sea, ¿recibe las denuncias de ustedes? ¿Ha recibido la solicitud de reunión? Bueno, no ha habido respuesta. ¿Escucha a todos los sectores? No, a nosotros no nos escucha. Hay sectores a los que escuchan, ¿no? Están reunidos con la oposición, ¿eh? Pero nosotros hemos planteado que nos reunamos, que debatamos, que evaluemos crítica y autocríticamente la gestión, que avancemos juntos, pues, frente a la crisis terrible que vive el país y que golpea a los trabajadores fundamentalmente, frente a la agresión del imperialismo estadounidense y europeo que agudiza mucho más aún la crisis. Es necesario que las fuerzas que coinciden, las fuerzas que defienden la soberanía nacional, nos sentemos y juntos construyamos una nueva situación, pero así como estamos no podemos continuar. Efectivamente, hemos hecho planteamientos, hemos hecho solicitudes de reuniones con el presidente, hemos formulado propuestas y temas para el debate interno y no ha sido posible. Por eso es que nos vemos en la necesidad de decir muchas de estas cosas por los medios de comunicación, porque no hay espacio de construcción de la política de forma unitaria y colectiva, que es lo que debería ser. Ahora, señora Eusel, usted como representante del Partido Comunista de Venezuela y que apoya también a los trabajadores de nuestro país, ¿cóó vive un trabajador con 40.000 bolívares de salario? No, es imposible, imposible. Es una situación muy dramática la que viven nuestros hermanos de clase y todos nosotros, pues todos nosotros. ¿Cree usted que se ve vulnerado la calidad de vida de los venezolanos actualmente? Totalmente, totalmente. Por eso es que nosotros planteamos que es necesario realizar una política revolucionaria en lo económico, en lo laboral, y no seguir, porque aquí está pasando en Venezuela un desmontaje. Se están desmontando, se están revirtiendo todas las medidas progresistas que se sucedieron durante el periodo del presidente Chávez. Eso ha venido desmontándose, y se ha dejado prácticamente en indefensión a los trabajadores frente a los capitalistas, frente a la burguesía, frente también a la burocracia estatal corrupta y digamos elitesca que domina la mayor parte de las empresas del Estado. Y lo que hacen es reproducir las formas de gestión propias del capitalismo. En las empresas, nosotros hemos planteado que las empresas del Estado deben ser recuperadas y fortalecidas con la participación protagónica de sus trabajadores y trabajadoras. ¿Qué opinan ustedes sobre estas políticas de expropiaciones que implementó el Ejecutivo Nacional? Muchas de esas empresas expropiadas hoy en día no funcionan. Sí, pero el problema no es que hayan sido expropiadas, el problema no es que hayan sido nacionalizadas, el problema es con qué criterios se manejaron. ¿Cuáles fueron los criterios de administración? Pero las políticas de expropiaciones violan el derecho a la propiedad privada. Bueno, nosotros no les rendimos culto a la propiedad privada sobre los medios de producción. Históricamente, en algún momento, la propiedad social sobre los medios de producción se impondrá como una necesidad histórica. Ahora, no se trata en los países capitalistas se dan nacionalizaciones, porque los estados burgueses muchas veces acuden a salvar entidades productivas o de servicios del sector privado, las toma el sector estatal. Eso pasó incluso en los tiempos de los gobiernos de Icopey, hubo nacionalizaciones también. No, claro. Y ahora hubo nacionalizaciones, pero el modelo de gestión quedó intacto, un modelo de gestión propio de un Estado burgués. Nosotros planteamos un modelo de gestión democrático participativo que se iba para una transición revolucionaria, pero lo que se está es revirtiendo todo lo progresista que se hizo durante, por ejemplo, la red de abastos bicentenario, un ejemplo, la red de abastos bicentenario y todo eso, Mercal, Pedeval, que fue una red pública de abastecimiento concebida para defender los intereses del pueblo frente a los grandes especuladores, frente a los monopolios privados de la distribución y comercialización de alimentos. Eso fue desmontado y se produjeron miles de despidos ilegales, injustificados, y el presidente se comprometió el 26 de febrero a producir una solución ante esa situación de esos despidos. Y hasta el día de hoy no se han dado. Usted me indica anteriormente que hay corrupción también dentro del Ejecutivo Nacional, pero ¿tiene una cuota de responsabilidad el mandatario Nicolás Maduro por no hacer esa Contraloría necesaria? Bueno, todo el que no
actúe desde el alto gobierno, pudiendo hacerlo, contra la corrupción, tiene un nivel de responsabilidad, por supuesto. Da la impresión de que las empresas estatales que están siendo desmoronadas, destruidas prácticamente, muchas de ellas la intención es de reprivatizarlas. Pues, bueno, ya se han visto casos, hay situaciones concretas, yo mencioné una ya, el caso de Abasto Bicentenario, pero hay otras. Entonces, da la impresión que están haciendo lo mismo que hicieron los gobiernos de Copey en su momento, que cuando venía la oleada neoliberal, entonces se dedicaron a destruir, a debilitar las empresas del Estado para justificar su venta al capital privado a precio de gallina flaca. Señora Eus, hay mucha participación a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. A continuación, nuestro compañero Carlos Peñalosa va a leer algunas de sus dudas y comentarios. Bien, vamos a revisar su participación en las redes sociales, @Primera Página de nuestra cuenta. Comenzamos con Luis Maestre, @LMaestre, que nos escribe: ¿por qué al igual que catalogan de imperialista Estados Unidos no lo hacen con Rusia y China? El primero mantiene dominio sobre parte del territorio que dominó cuando era la Unión Soviética, y China invadió y sometió al país más pacífico de la tierra del Tíbet en los 60. No, bueno, el imperialismo estadounidense es una realidad objetiva. Hace guerras, impone por la vía de la fuerza sus intereses. Rusia es una potencia capitalista, ¿ve?, que tiene aspiraciones imperialistas. Eso nosotros no negamos eso. Y China es una potencia que tiene una dualidad, aplica principios de planificación socialista y aplica las leyes del mercado capitalista. Nosotros no tenemos una posición objetiva y crítica frente a todas esas potencias, pero el enemigo a vencer por parte del pueblo venezolano es el imperialismo estadounidense, porque es el que está aplicando las medidas criminales contra la economía venezolana. José nos escribe, @Yaguaraparo01, los comunistas aman tanto a los pobres que apoyan este gobierno porque multiplicó la pobreza, acabó con la clase media, solo quedan pobres y ricos en nuestro país. Este gobierno es un desastre. Bueno, nosotros somos defensores de los intereses de la clase obrera del pueblo, siempre lo hemos sido, y por eso es que hacemos todos estos planteamientos críticos y exigencias y demandas para que haya rectificaciones o en todo caso para lograr una verdadera revolución obrera, campesina y popular, que no ha existido todavía en Venezuela. @LManuel4 también escribe: el comunismo fracasó en el mundo y los comunistas acá en Venezuela le han hecho un daño al país, apoyando a este gobierno que acabó con el poder adquisitivo del venezolano. Ellos le echan la culpa al empresario y el empresario nunca paga salario mínimo como lo hace el Estado. No, los empresarios violentan los derechos de los trabajadores, destruyen las convenciones colectivas, despiden por miles de trabajadores, suspenden ilegalmente a trabajadores. Los empresarios, los capitalistas son los grandes beneficiarios de los errores, omisiones y prácticas reformistas que realiza el gobierno y cualquier otro gobierno burgués. 7:53 de la mañana. Queremos agradecer enormemente a todos nuestros televidentes por siempre interactuar con nosotros a través de nuestra cuenta en Twitter, Primera Página, con la etiqueta Primera Página. Viéndolo antes expuesto por usted, ¿se puede decir entonces que la revolución en Venezuela fracasó? ¿No hay revolución actualmente? El Partido Comunista de Venezuela considera que ha habido un proceso progresista, el proceso progresista bolivariano, que levantó banderas antiimperialistas liberadoras que nosotros consideramos apropiadas y que apoyamos, defendemos, ¿ve? Pero aquí no ha habido, desde la óptica, desde la caracterización que hace el Partido Comunista de Venezuela, aquí no ha habido una revolución socialista. Aquí no hay socialismo ni se está construyendo socialismo. No hay una revolución obrera, campesina, popular, no ha habido una revolución socialista. Nosotros luchamos por eso. Ahora, este proceso, si retomara la orientación progresista inicial, en buena medida del periodo del presidente Chávez, pero incluso con mayor profundidad, nacionalizando la banca, nacionalizando de manera revolucionaria los grandes monopolios, dándole o facilitando el poder para la clase obrera y para el pueblo trabajador, las cosas cambiarían. ¿Usted asegura que en Venezuela actualmente no hay socialismo? Entonces se puede decir que el gobierno desde hace 20 años le ha mentido a la población venezolana, indicando que en Venezuela ahí está el socialismo del siglo XXI. Desde hace 20 años no se está hablando de socialismo. Acuérdate que el presidente Chávez en un primer momento habló de una tercera vía. Eso fue mucho después que dijo que se proponía el objetivo del socialismo, que se iba hacia el socialismo. Eso fue lo que dijo el presidente Chávez. Y siempre en todas las alocuciones reiteraba que era socialismo del siglo XXI. Pero ha habido una propaganda oficial diciendo que aquí hay socialismo, y eso es incorrecto. No es cierto, no hay socialismo.
Entonces cuando la gente en general dice, bueno, que las cosas están malas, que hay una crisis, que estamos afectados, que todo eso es cierto, es el capitalismo el que ha fracasado. Es el capitalismo No es el gobierno. Es que el gobierno es administrador del Estado burgués, pero es el sistema capitalista, la economía, cómo funciona con la lógica de los intereses de los capitalistas. Así funciona. ¿Ve? Y el gobierno sirve a eso en la medida en que lo que hace es que administra al Estado para que se preserve el sistema, el modo de producción capitalista y no revertirlo. Entonces lo que ha fracasado aquí, lo que sigue fracasando es el capitalismo dependiente, rentista, que ha colapsado y no hay una salida y no se está produciendo una salida revolucionaria y es por la cual nosotros luchamos y llamamos a todos los trabajadores, al pueblo, a la clase obrera, al campesinado, a que luchemos juntos por esa salida revolucionaria. ¿Cuál es la postura del Partido Comunista de Venezuela, que en reiteradas oportunidades durante esta entrevista me ha reiterado que apoyan a los trabajadores, que apoyan a la clase obrera de Venezuela? Esta solicitud del carnet de la patria para poder optar por los beneficios que otorga el Ejecutivo Nacional, como por ejemplo las cajas CLAP, ahorita el plan de tanque azul, requieres o necesitas tener el carnet de la patria para poder obtenerlo, quizás esos bonos que dan mensualmente. ¿Cree usted que esto es inclusión? No, nosotros hemos sido críticos en cuanto a eso. Consideramos siempre que con la cédula de identidad se debe tener acceso a cualquier... Entendemos que el carnet de la patria terminó siendo utilizado como un instrumento de política social para ejercer algunos niveles de control y puede ser válido, pero no puede ser que se, digamos, condicione el acceso a una serie de beneficios sociales, la tenencia o no del carnet de la patria. Eso consideramos que no es correcto y debería corregirse. En un caso hipotético donde se llevaran a cabo unas nuevas elecciones presidenciales, tal como se está discutiendo en mesas de negociación entre el gobierno nacional y la oposición en Barbados, ¿apoyaría nuevamente el Partido Comunista de Venezuela al mandatario Nicolás Maduro? Eso le corresponde decidirlo a una conferencia nacional del partido, ¿no? Eso no puedo afirmarlo ni negarlo porque eso se debate, se discute, se analiza de manera colectiva, orgánica, como lo hacemos nosotros. Nosotros usamos las direcciones colectivas y tenemos un profundo debate interno, una organización profundamente democrática a pesar de la campaña propagandística anticomunista que hay. Ahora, por cierto, esos diálogos, ese es un proceso de diálogo de Oslo, ahora en Barbados, nosotros consideramos que es necesario que las fuerzas revolucionarias que han acompañado al proceso bolivariano, aunque desde perspectivas críticas, sepamos qué es lo que se está discutiendo allí y que el pueblo venezolano tiene que saber qué es lo que hay allí, qué se está discutiendo allí, ¿ves? ¿Qué es lo que se está procesando allí? ¿Pero cree usted que hay disposición por parte del Ejecutivo Nacional a ceder? Porque en toda negociación ambos sectores deben ceder. Yo no sé. Yo lo que sí sabemos es que hay un proceso de desmontaje de las medidas progresistas iniciadas por el presidente Chávez y que en vez de avanzar estamos revirtiendo cosas que deberían de estarse fortaleciendo. Entonces eso nos preocupa y la gran víctima, o sea, nosotros creemos que tanto desde la derecha opositora como del reformismo dominante en sectores del alto gobierno se le hace daño al pueblo trabajador. Claro, en el medio de este conflicto por el poder tanto de la oposición como del gobierno nacional están los venezolanos, son los que día a día se ven afectados por la hiperinflación, también por el problema social, por el problema político. Pero entonces, ¿cómo podría haber una solución para mejorarle la calidad de vida a los venezolanos? Porque por un lado el Ejecutivo Nacional no escucha ni siquiera a los partidos que lo apoyan, como ustedes el Partido Comunista de Venezuela. Bueno, primero la solución a los problemas de nuestro pueblo no van a venir por las políticas neoliberales. No las va a traer las soluciones un tipo que se autoproclama presidente, que debería estar preso, por cierto, no va a venir el ciudadano diputado que se autoproclamó presidente, debería estar preso, ¿no? En cualquier país del mundo estaría preso. ¿Y por qué no lo ha metido preso entonces? No sé, porque no sé, hay que preguntarle al gobierno. Entonces, y consideramos que no van a venir por vía de las imposiciones de Estados Unidos ni ninguna potencia extranjera. La salida a los problemas del pueblo venezolano tendrán que producirse por la vía de la profundización de los cambios en una perspectiva verdaderamente revolucionaria, una verdadera revolución, no una
caricatura de revolución, no una propaganda de supuesta revolución, sino una verdadera revolución. ¿Y cree usted que 20 años después tienen capacidad de rectificar el gobierno? Si no rectifica, pudiera hacerlo, pero si cambia completamente su concepción de gobierno, si se cambia completamente la concepción de dirección incluso, ¿ves? Pero si no, nosotros tenemos que producir los cambios. Cuando digo nosotros no me refiero solamente al PCB, todo nuestro pueblo trabajador, toda la clase obrera consciente, luchadora, debemos unirnos, organizarnos y luchar por una verdadera salida a los problemas, una salida profunda, una salida transformadora, una salida que favorezca la democracia popular, que favorezcan del desmontaje de los grandes monopolios, el desmontaje de los grupos que someten a la explotación, a la opresión al pueblo venezolano. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bien, gracias a ti. Estábamos conversando con Pedro Euse, él es miembro del Buró Político Nacional Partido Comunista de Venezuela. Nos corresponde realizar una nueva pausa comercial, pero en breve continuamos con más.